Y es que la lucha contra el crimen organizado en Ecuador ha sido una tarea pendiente durante 2 periodos gubernamentales, exactamente. Las administraciones de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. El combate a estas estructuras ilícitas pareció estancarse. Anderson Boscan, un analista político, periodista, argumenta que esto se debió en gran medida a la complicidad de algunos ministros de esos gobiernos con el crimen organizado. Esta afirmación resalta la falta de acción y compromiso de los gobiernos anteriores, donde las excusas eran la norma para justificar la inacción durante un problema que afectaba severamente la seguridad y el orden social del país. Pero eso no es todo. Muy lamentablemente en el Ecuador, estas cosas se han dado precisamente porque quienes han estado inmersos en este tema simple y llanamente han hecho oídos sordos. Y esa es la verdad de ecuatorianos. Vamos a escuchar a Anderson Boscan en este tema muy interesante. Este es un país de memoria corta, así que vale la pena siempre refrescarte cómo hace tan solo 7 días empezó la decisión gubernamental de un presidente que tiene menos de 40 días en funciones para luchar contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Es joven, de 35 años, apenas una veintena de legisladores propios en la Asamblea Nacional, un periodo de año y medio y 40 días como presidente de la República. De esos 40, los últimos 7 los ha dedicado a una guerra interna contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Ok, esos son los hechos. Pero ¿sabes qué? Es que tenemos años pidiendo que alguien haga esto. ¿Y sabes qué respuestas recibíamos? Había un incompetente que no podía ni comprar chalecos antibalas que decía que el problema no era el crimen organizado, es que la política era muy depredadora, decía el bebé, Diego Ordóñez. Se demoró 8 meses y no pudo comprar unos jodidos chalecos para la Policía Nacional y ahora sale en canales de televisión dando consejos de cómo actuar contra el crimen organizado, cara dura. Tuvimos un ministro también del gobierno de Lasso, el señor Carrillo, que había sido comandante general de la Policía Nacional, que decía: las manifestaciones de odio, venganza y crueldad expresadas en las cárceles del país no son únicamente mensajes del crimen organizado, son también evidencia de la salud mental del sistema. La policía reacciona, no tiene la competencia, decía, de readaptación social de los penados. Y por eso la policía se dedicaba a mirar y contemplar cómo nos llenaban las cárceles de fusiles y prostitutas y droga y las convertían en centrales de operación del crimen organizado. Pero aún antes, en el gobierno de Moreno, la ministra María Paula Romo decía que no era competencia del Ministerio del Interior, por lo tanto el gobierno se desentendía del manejo y el control de las cárceles. Lo dijo 2 veces, también el Ministerio del Interior se excusó de tener que controlar las cárceles en una siguiente publicación de Expreso. Así se lavaban las manos y decían: no es mi culpa y no era culpa de nadie, aunque era responsabilidad de todos. El propio presidente Lasso aseguraba que no podía pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico porque no tenía permiso de la Corte Constitucional, porque nuestra Constitución no se lo permitía, porque nuestras leyes estaban hechas para cuidar al crimen organizado. Y decía que necesitaba un cambio constitucional para combatir al narco en el Ecuador. Y entonces presentó un proyecto de reforma constitucional, porque sin eso era imposible hacer lo que hoy hemos visto se podía hacer. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque eran cómplices. Porque estaban más preocupados de dónde se lavaba la plata de los amigos que de enfrentar al verdadero enemigo del Estado. Porque estaban muy cómodos. Porque tú te la jugabas cuando te subías a un autobús, y porque rezabas cuando ibas en taxi, y porque mandabas un mensajito que decía ya llegué a casa cuando llegabas, pero ellos tenían guardaespaldas y seguridades que tú no tienes. Y no solo las tenían, sino que antes de irse, muy caraduras, dejaron firmando un decreto con el que se daban seguridad
aún por tiempos 4 veces superiores a los que dictaban entonces. O sea, el presidente se daba seguridad para sí mismo cuando no le dio a este país ni un poquito de lo que se llevaba. Solo quiero recordarte que siempre se pudo ser lo que estamos viendo. Las Fuerzas Armadas siempre pudieron salir a la calle. Las fuerzas de seguridad del Estado siempre pudieron abatir terroristas. El gobierno nacional siempre pudo ordenar una guerra contra los grupos terroristas y desarticular a las bandas. Las cárceles siempre se pudieron recuperar. La Policía Nacional y los militares siempre pudieron entrar armados a las cárceles. A alguien no le dio la jodida gana de hacerlo. Y aquí tenemos que ser honestos. Yo le voy a decir al señor Boscán qué fue lo que pasó. Eran cómplices, y usted lo sabía. Todo el mundo sabía. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? No es que no pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo, que es diferente. No quisieron hacerlo, que es totalmente diferente. Y no quisieron hacerlo porque tras de ellos estaba, pues, los grupos de los albaneses y los otros grupos, y en fin, es decir, ellos se manejaban de esa manera. Sin embargo, el panorama ha comenzado a cambiar con Daniel Noboa en el poder. Noboa, reconociendo la urgencia de esta problemática, ha tomado una postura firme y decidida para enfrentar al crimen organizado. A diferencia de sus predecesores, ha implementado una serie de acciones concretas que demuestran su compromiso con la seguridad nacional. Este cambio de dirección es un soplo de esperanza para escuchar la voz de los ecuatorianos que durante años vieron cómo el crimen organizado crecía y se fortalecía bajo precisamente la mirada indiferente de sus líderes. La gestión de Noboa hasta el momento parece indicar que con la voluntad política adecuada es posible implementar medidas efectivas para combatir estas redes delictivas que tanto daño han causado a la sociedad ecuatoriana. Pero más allá del daño que han causado es quien repara a la sociedad que fue dañada. ¿Y qué están haciendo? Aparte de combatir el crimen, para resarcir a una sociedad que está corrupta porque captaron a sus hijos que tenían hambre, captaron a los jóvenes que no podían estudiar y los redireccionaron hacia el crimen organizado. ¿Quién va a resarcir? ¿Quién va a reparar el daño moral, humano, social, político, económico en el Ecuador? ¿Lazo? ¿Moreno? Porque los dos fueron los culpables de todo, en complicidad con medios pautados que callaban cuando tenían que decir la verdad y decían mentiras cuando tenían que callar. Así de simple, Ecuador. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En este país necesitamos huevos para poder sacarlo adelante. Y para eso necesitamos mucho que hacer y mucho tiempo para hacerlo. Terrible el país.